Hoy vamos a sumergirnos en la evidencia histórica sobre Jesús de Nazaret. Sí, vamos a ver qué nos dicen la historia, los textos, la arqueología. Exacto. Tenemos un análisis bastante completo, que incluye desde estudios históricos, la famosa tercera búsqueda, hasta la fiabilidad del Nuevo Testamento, fuentes no cristianas, arqueología. Incluso datos sobre la resurrección vistos desde una perspectiva histórica. Eso es. La misión hoy es destilar los argumentos clave, ver por qué muchos consideran que hay una base histórica sólida para Jesús, examinar cómo encajan las distintas piezas. Pues si te parece, empezamos por los propios documentos del Nuevo Testamento, tratándolos como documentos históricos, claro. Adelante. Su fiabilidad textual es notable. Fíjate en esto. Tenemos más de 24.000 copias manuscritas antiguas del Nuevo Testamento, en varios idiomas. 24.000. Es una barbaridad comparado con otros textos antiguos, ¿no? Muchísimo. Compara con, la Ilíada de Homero, que tiene unas 650 copias. O Platón, apenas unas 11. O sea, solo el volumen ya nos dice algo sobre su transmisión. Vale, la cantidad es impresionante. Pero, ¿y la antigüedad? ¿Cuánto tiempo pasó entre los originales y esas copias? Porque eso es clave. Ahí está otro punto fuerte. A ver, el fragmento más antiguo que conocemos, el papiro P52, que es un trocito del Evangelio de Juan, Sí, se data solo unos 50 años después del original. 50 años. Vaya. Para otros textos clásicos, como las guerras gálicas de César, la diferencia es de casi 1000 años entre el original y la copia más antigua que tenemos. 1000 años. O sea, la diferencia es enorme. Eso sugiere que el texto del Nuevo Testamento se conservó con mucho cuidado, ¿no? Exacto, y hay más. Hay argumentos sólidos para datar los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, antes del año 70 después de Cristo. ¿Y eso por qué? Principalmente por el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Termina de forma un poco abrupta, antes de la muerte de Pablo, y sobre todo antes de la destrucción de Jerusalén en el 70. Claro, si Hechos se escribió antes del 70 y Lucas escribió su Evangelio antes que Hechos, Pues nos lleva a fechas muy tempranas para los evangelios, muy cerca de los eventos y de los testigos oculares. interesante. Eso choca con la idea de que son leyendas que se formaron mucho después. Y dentro de los propios textos, ¿hay pistas de que son históricos? Sí, se aplican criterios de análisis histórico. Por ejemplo, el criterio de la vergüenza. ¿La vergüenza? Sí, bueno, se refiere a que los textos incluyen detalles que eran incómodos o embarazosos para la primera iglesia. Piensa en Pedro negando a Jesús. Ya. O la familia de Jesús pensando que estaba loco al principio. Exacto. Si estuvieran inventando una historia para quedar bien, probablemente habrían quitado esas partes, ¿no crees? Tiene sentido. Y también la ausencia de anacronismos, es decir, los evangelios no mencionan debates teológicos o problemas de la Iglesia que surgieron mucho después, reflejan las preocupaciones de su momento. Vale, entiendo. Eso en cuanto a la evidencia interna. Pero, ¿qué pasa con las fuentes externas? ¿Las no cristianas dicen algo? Son fundamentales. Tenemos a Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Ajá. Josefo menciona, de forma que casi nadie discute, a Jacobo, el hermano de Jesús, al que llamaban Cristo. Una referencia muy específica. Eso es bastante directo. Y el famoso Testimonium Flavianum, ese pasaje donde habla más de Jesús. Ese es más debatido. Muchos eruditos creen que fue retocado por copistas cristianos más tarde. Pero, ojo, el consenso académico actual es que, aunque retocado, hay un núcleo auténtico escrito por el propio Josefo que sí habla de Jesús. Entendido. Y fuera del mundo judío, fuentes romanas. También las hay. Tácito, que es uno de los grandes historiadores romanos. Sí. Él confirma que Christus, de quien tomaron el nombre los cristianos, fue ejecutado por Poncio Pilato en Judea durante el reinado de Tiberio. Datos muy concretos. Vaya, coincide perfectamente con los evangelios. Y luego está Suetonio, otro historiador romano, que habla de disturbios en Roma por culpa de un tal Chrestus, que muy probablemente es una referencia a Cristo. ¿Alguna más? Sí, Plinio el Joven, gobernador de una provincia romana, escribe al emperador Trajano sobre cómo tratar a los cristianos y describe que cantaban himnos a Cristo como a un dios. O sea que, resumiendo, incluso fuentes que no eran cristianas, algunas incluso hostiles, dibujan un perfil coherente. Un maestro judío, Jesús, llamado el Cristo, con seguidores, ejecutado bajo Pilato y cuyo movimiento se extendió hasta Roma.
Exactamente. Es una corroboración externa muy significativa. Coincide con el marco básico que dan los evangelios. Muy bien, pasemos entonces a la arqueología. ¿Ha encontrado algo la arqueología que, digamos, conecte con estas historias? Pues sí, bastantes cosas interesantes. Se han encontrado evidencias de personas clave mencionadas en los textos. Por ejemplo, la piedra de Pilato. ¿Qué es eso? Es una inscripción encontrada en Cesarea Marítima, que confirma el nombre de Poncio Pilato y su título, prefecto de Judea, tal como lo describen los evangelios. Ah, mira. ¿Algo más sobre personajes? Sí, también se encontró un osario, una caja de huesos para entierros del siglo I, con la inscripción Caifás. Se cree que perteneció a la familia del sumo sacerdote que juzgó a Jesús. Increíble. ¿Y lugares? Sitios mencionados en los relatos. También se ha excavado mucho en Cafarnaúm, la que llaman Ciudad de Jesús en los evangelios. Han encontrado una sinagoga del siglo I y lo que podría ser la casa de Pedro. Incluso Nazaret. Hubo un tiempo en que se dudaba si existía en el siglo I. Pues sí, la arqueología ha confirmado que Nazaret era una pequeña aldea en tiempos de Jesús. Y en Jerusalén, sitios como el estanque de Betesda o el de Siloé, mencionados en el Evangelio de Juan, han sido identificados. O sea, los escenarios encajan. Encajan. Incluso la ubicación tradicional de la iglesia del Santo Sepulcro cuadra con lo que sabemos de las crucifixiones y entierros judíos de la época, fuera de las murallas de la ciudad. Y aparte de personas y lugares, quizás objetos o pruebas de costumbres de la época. Claro. Por ejemplo, la llamada Barca de Galilea. Es una barca de pesca del siglo I que encontraron enterrada en el lodo del mar de Galilea. Ah, sí, he oído hablar de ella. Nos da una imagen perfecta de cómo serían las barcas en las que se movían Jesús y sus discípulos. Y también está el hallazgo de un hueso del talón de un hombre llamado Yehohanán, atravesado por un clavo de crucifixión. Encontrado en una tumba cerca de Jerusalén. Confirma la brutal realidad de la crucifixión romana en Judea en esa época, tal como se describe en los evangelios. El patrón general es que la arqueología, cuando toca temas del Nuevo Testamento, tiende a confirmar los detalles, no a contradecirlos. Vale, esto nos lleva a un punto central y a menudo el más polémico, la resurrección. ¿Se puede abordar esto desde una perspectiva histórica o ya entramos puramente en el terreno de la fe? Bueno, hay un enfoque interesante que usan muchos historiadores, incluso los no creyentes. Se llama el método de los hechos mínimos. ¿Hechos mínimos? Sí. La idea es centrarse solo en aquellos datos sobre Jesús y sus seguidores que cuentan con un consenso amplísimo entre los especialistas del Nuevo Testamento y la historia antigua, incluyendo los más críticos y escépticos. De acuerdo. ¿Y cuáles serían esos hechos mínimos aceptados por casi todos? Son varios. Primero, Jesús murió por crucifixión romana. Esto tiene un consenso casi universal entre historiadores. Vale, ese es claro. Sus discípulos tuvieron experiencias que ellos sinceramente creyeron que eran apariciones de Jesús resucitado. Ojo, aquí el historiador no dice si fueron reales o no, sino que constate que los discípulos creyeron haberlo visto. La sinceridad de esa creencia es ampliamente aceptada. Entiendo la distinción. Sinceramente creyeron. ¿Qué más? Hubo una transformación radical en estos discípulos. Pasaron de estar escondidos y acobardados tras la crucifixión a proclamar con una audacia increíble la resurrección, enfrentándose a persecuciones, torturas y en muchos casos la muerte. Sí, ese cambio es llamativo. La proclamación de la resurrección fue muy temprana. No es un mito que tardó décadas en formarse. Tenemos evidencia como el credo que Pablo cita en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. El de recibí lo que también os transmití, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese mismo. La mayoría de los eruditos datan ese credo poquísimos años después de la crucifixión, quizás entre 3 y 5 años después. Es información muy temprana. Vale, crucifixión, experiencias de los discípulos, transformación, proclamación temprana. Mencionaste antes que había 2 conversiones que eran especialmente significativas. Efectivamente, son el quinto y sexto hecho mínimo. Quinto, la conversión de Santiago, el hermano de Jesús. Durante la vida de Jesús, Santiago y sus hermanos eran escépticos. Sí, los evangelios lo dicen. Pero después de la muerte de Jesús, Santiago se convierte en uno de los líderes más importantes de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? Buena pregunta. ¿Y el sexto? La conversión de Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Era un fariseo, un perseguidor fanático de los primeros cristianos.
y de repente tiene una experiencia que él atribuye a una aparición de Jesús resucitado y se convierte en el mayor misionero del cristianismo. Un cambio de 180 grados. Totalmente. Entonces el argumento histórico basado en estos hechos mínimos no busca probar la resurrección como si fuera un experimento de laboratorio. Claro, eso es imposible con la historia. Lo que hace es preguntar, ¿cuál es la hipótesis que mejor explica todos estos hechos mínimos a la vez? Se comparan distintas explicaciones, alucinaciones, una conspiración de los discípulos, la evolución de un mito. Y se argumenta que la resurrección real, se argumenta que la hipótesis de que Jesús realmente resucitó es la que tiene mayor poder explicativo para dar cuenta de todo el conjunto de datos aceptados. Especialmente para explicar de forma coherente la transformación de los discípulos y, sobre todo, las conversiones tan radicales de dos escépticos u hostiles como eran Santiago y Pablo. Interesante cómo se intenta construir un caso histórico, incluso para algo tan extraordinario. Vemos cómo las diferentes líneas de evidencia, textual, externa, arqueológica, y estos hechos mínimos parecen converger. Sí, hay una coherencia interna y externa notable. Pues para terminar, quizás dejamos una reflexión en el aire. Este análisis sugiere una convergencia llamativa de datos que apuntan a Jesús y a los eventos clave de su vida y muerte. La pregunta podría ser, al intentar explicar los orígenes del cristianismo, ¿qué peso le damos a esas transformaciones documentadas de personas como Santiago y Pablo? Pasaron de la incredulidad o la hostilidad a liderar el movimiento. ¿Qué explicación abarca mejor esos cambios tan drásticos? Una pregunta crucial, sin duda. Da para pensar. Pues ahí lo dejamos. Algo para seguir explorando.